las pantallas que tenemos aquí, y hay tampoco es un rodillazo muy fuerte, pero hay un rodillazo del futbolista, le pega en la rodilla al árbitro, está ahí increpándolo y sigue y como que no se aguanta y hay el contacto y entonces el árbitro responde en ese momento. Por ejemplo, en el fútbol de Inglaterra, Mitrovic, el delantero serbio, lo acaban de suspender 8 partidos, 3 por la tarjeta roja, 5 por empujar al árbitro. Se enojó por la expulsión, empujó al árbitro, 5 partidos. Pues ya estás hablando de 5 partidos, sobre todo en el fútbol mexicano. Perderte 5 partidos, estás hablando que te estás perdiendo casi una tercera parte del campeonato, de la fase regular. Y creo que se queda corto el castigo, porque además lo que ponen en su cédula, lo que menciona la comisión disciplinaria, es un tema de... aquí se los voy a leer nada más para no equivocarme. Es... déjenme encuentro el castigo. Lucas Romero fue sancionado 2 partidos por contravenir los principios de la deportividad y fair play. O sea, no se habla de que hay una agresión al árbitro. No tiene que ser un golpazo para que sea considerado una agresión, porque el árbitro es autoridad. Si tú sales sin querer comparar la vida diaria en la calle con el fútbol, pues afuera la autoridad es un policía. Si tú le pones un rodillazo a un policía, pues, lo siguiente es que pues, vas a acabar esposado. Sí. Por tocar. Aunque bueno, últimamente vemos que a los pobres policías los agarran a golpes cada que tratan de arrestar a alguien que hace algo indebido. Sí. Pero, pues, ¿qué situación esta? Y sí, 12 partidos, en eso ha quedado. 2 partidos a cada uno de los técnicos. O sea, como que digo, por lo que hicieron los técnicos, tienen la misma sanción que un futbolista que muy leve, si quieren, le da un rodillazo a un árbitro. Pero insisto, está viciado este tema en el fútbol mexicano. Y cuando tienes futbolistas que viven de engañar al árbitro y los árbitros tienen esa actitud prepotente y no saben cómo manejar esa situación, pues entonces es un choque de ideologías de jugadores que a lo que salen es al engaño. Ya es muy común ver futbolistas que están en el área y en lugar de preferir ir con la pelota y anotar un gol o intentar anotar el gol, prefieren ver si les marcan un penal y se tiran el clavado automáticamente. Y si no se lo marcan, se paran y van con el árbitro. Insisto, este tema de irle a pedir al árbitro que cheque el VAR. Y van, estaba viendo las imágenes del León América, rodeado el árbitro de playeras amarillas y verdes. Eso no es correcto, no está bien. Los jugadores no tienen por qué ir a increpar hacia el árbitro. Hay un capitán que es el que tendría que ir a hablar. Pero el capitán no hace su labor. O sea, no la hace. El capitán es el primero que se enoja y le reclama al árbitro en lugar de ir a dialogar, y no hay un diálogo. Claro. ¿Cuántas imágenes? Hacía referencia hace unos instantes de Carles Puyol, un capitán importantísimo del Barcelona. Formó parte de aquella época maravillosa del Barcelona en la década pasada. Cuando los jugadores se acercaban al árbitro, el señor Puyol simplemente les decía, háganse para allá, yo dialogo con él. O cuando lo agredían, simplemente no permitía que el resto de sus compañeros vayan hacia con el futbolista que le faltó al respeto, por llamarlo de alguna manera, en la cancha. Esos son los capitanes. Esos son los capitanes que tienen que prevalecer no solamente en el fútbol mexicano, sino me parece en el resto de las ligas. Capitanes con la personalidad, con el criterio suficiente como para calmar un poco la situación. Es fútbol, al final de cuentas. Es fútbol y sí, tienes razón. O sea, había por lo menos 10 jugadores alrededor del árbitro, mi querido señor Juan Carlos Veraza. Y lo peor de todo es que luego de estas determinaciones, imágenes como estas, tanto del árbitro como de futbolistas, no quiero decir que forzosamente árbitros agrediendo a futbolistas, sino árbitros pedantes con este tipo de determinaciones y futbolistas que pierden la cabeza muy fácil. Imágenes como la que vimos el sábado por la noche en la cancha del Estadio Azteca, la vamos a ver la próxima jornada. Jugadores quejándose, rodeando al árbitro, gritándole, un árbitro pedante. En fin, de eso vamos a ser testigos de aquí